Hola a todos. Hoy el tema que vamos a empezar a estudiar es los imperialismos del siglo XIX, un tema que por denso, mejor separarlo en partes. El imperialismo no fue un fenómeno exclusivo de este periodo. Mucho antes habíamos visto constituirse grandes imperios, ya que civilizaciones desde la antigüedad, desde egipcios, griegos o romanos, hasta la edad moderna, como españoles o portugueses, se habían extendido sobre otros territorios imponiendo su dominio. Pero en el siglo XIX, este fenómeno se impuso con una fuerza nunca antes conocida. Ahora bien, ¿a qué nos referimos exactamente con imperialismo? Por imperialismo entendemos una actitud o doctrina de quienes propugnan o practican la extensión del dominio de un país sobre otro por medio de la fuerza militar, económica o política. El país que domina es designado metrópoli y el dominado colonias. Pero, ¿cuáles fueron las causas por las que se desencadena este fenómeno con tanta virulencia en el siglo XIX? Cuando analizamos el contexto en el que se hallaban los estados europeos, comprendemos qué les impulsó a invadir nuevos territorios, y estas razones podemos agruparlas de la siguiente manera: causas económicas, demográficas, políticas, ideológicas, geoestratégicas y algunas otras que abordaremos con detalle. Comencemos entonces por las causas económicas. Son para muchos las razones de mayor peso. Los marxistas, seguidores de Karl Marx, son los principales defensores de esta idea, ya que veían en el imperialismo una manifestación extrema del capitalismo. Consideraban que este sistema económico tenía la necesidad de buscar mercados para sus mercancías y excedentes de capital. Pero, ¿cuáles fueron esas causas económicas exactamente? Se resumen en superproducción, políticas proteccionistas y necesidad de nuevos mercados. Vamos a explicarlo más detalladamente. La superproducción. La industria en Europa se ha desarrollado a un ritmo tan elevado que sus productos no encuentran salida en el mercado europeo. Es lo que se conoce como colapso económico, ha llegado a su cenit. Necesitará buscar mercados alternativos en los que colocar mercancías e invertir. Por otro lado, el proteccionismo. Salvo Gran Bretaña, con un desarrollo industrial más avanzado que el resto del continente, todos los demás países irán implantando medidas proteccionistas que den un impulso al desarrollo de su propia industria. ¿Cómo lo hacían? Imponían en las aduanas un impuesto a las mercancías extranjeras que podían convertirse en competencia para la producción nacional. De esta manera, al llegar el producto al consumidor, lo habitual era que el producto nacional resultara más barato, ya que la mercancía extranjera debía subir su precio para resultar rentable. Si no querían aceptar la subida de los precios sin perder dinero, la alternativa solo podía ser no comerciar en países con medidas económicas proteccionistas. Es por ello por lo que surge la necesidad de buscar mercados en países desprotegidos, por lo que empatamos con la tercera de las causas. Esta será la salida lógica para las potencias industriales. Estos destinos ofrecerán a la industria europea una fuente de suministros de materias primas a bajo precio y garantizarían la colocación de productos industriales y la inversión de capitales. Veamos entonces con un ejemplo la relación económica metrópoli-colonia. Pensemos en un estado, por ejemplo, India, un país productor de algodón que no utilizaría dicha materia prima para impulsar la producción textil de su propio territorio, sino que vendería el algodón a bajo precio a Inglaterra, que lo convertiría en prendas de vestir para luego regresar el producto ya fabricado a India para ser colocado en el mercado, ya que las comunidades nativas debían vestir a la manera occidental. No está mal el negocio, ¿no crees? Analicemos ahora las causas demográficas. La población europea creció de manera espectacular durante el siglo XIX. Entre 1800 y 1870 pasó de 190 millones a 300 millones de habitantes. En 1914 eran ya aproximadamente 400 millones. Este crecimiento acelerado se traduce en superpoblación y la presión demográfica hace inevitable la generalización del desempleo. Los obreros europeos quedan sometidos al paro, especialmente ante el colapso de la industria, y las clases medias sufren el agobio de la situación económica.
La emigración se convierte en una solución a esta presión demográfica. Unos 40 millones de europeos verán en ella su única esperanza. Los gobiernos interpretarán estos desplazamientos como una importante base a favor de sus políticas de colonización. Al estudiar este tema podemos encontrar múltiples causas políticas, pero nosotros nos vamos a centrar en una, en el prestigio internacional. La mayor parte de los políticos europeos de esta época, desde la reina Victoria de Inglaterra, su primer ministro y amigo personal Benjamin Disraeli, en Francia Jules Ferry, Leopoldo II, rey de Bélgica, o Guillermo II, Kaiser de Alemania, pensaban que sin colonias su nación no sería poderosa. De este modo se potencia el deseo de expandirse hacia nuevos territorios, no solo para su explotación económica, sino también porque su posesión hace que la nación mejore su estatus en el orden internacional. Una de las más controvertidas, sin lugar a dudas, será la causa ideológica. La creencia de la superioridad racial de los blancos se consolida como una convicción absoluta e indiscutible, apoyada sobre los estudios de Charles Darwin sobre la evolución de las especies, que serán manipulados en favor de los racistas. Se genera de esta manera la práctica de un deber de transmitir la civilización occidental a otros pueblos, al considerarla superior sin respetar a las culturas autóctonas. La razón geoestratégica más importante será el control sobre las rutas comerciales. Muchos de los territorios ocupados son únicamente enlaces, lugares de control necesarios para no depender de otros a la hora de comunicar las colonias más importantes con la metrópoli. Es un claro modelo utilizado por los británicos, que se hacen con territorios para proteger sus rutas comerciales y poseer escalas seguras en sus viajes. Si pensamos en la manera en la que Gran Bretaña se comunicaba con la India, colonia considerada la joya de la corona, podemos ver que existían enclaves en Gibraltar, en Malta, en Chipre, Egipto, Kenia e incluso en India, un camino seguro bajo su control. Otras causas a considerar pudieron ser, por ejemplo, los viajes de las exploraciones geográficas. El espíritu aventurero y el desarrollo de las ciencias naturales y geográficas motivaron muchas colonizaciones guiadas por un explorador destacado. Este fue el caso del médico, explorador y misionero británico David Livingstone, quien realizó un minucioso estudio botánico y descubrió las cataratas Victoria, o también de Henry Morton Stanley, explorador americano en el Congo, a cargo de la Sociedad Geográfica Belga impulsada por Leopoldo II. Otra causa importante a considerar sería la superioridad técnica. Esta permitió salvar las enormes distancias existentes entre metrópolis y colonias, gracias a la mejora de las comunicaciones de este periodo. Además, los adelantos médicos, con nuevos descubrimientos como la quinina, permitieron contrarrestar enfermedades tropicales entre las que estaba la malaria, y las zonas antes conocidas como tumba del hombre blanco ya no serían tal. Y cómo no, las armas de fuego facilitaron el dominio del hombre blanco sobre las comunidades nativas, que se vieron indefensas ante ellas.